Esperamos a que sean unos 11 compañeros. Y ahora sí comenzamos. Igual, mientras entran, ¿han tenido alguna duda con la tarea? Sí, profe, yo tuve dudas. ¿Cuál? Es que más que nada, ¿en qué es lo que representa cada gráfica? Bueno, ya ve que son tres líneas, una de Ok, entonces, saturación. ahorita Ajá, vamos a ver un ejemplo de los que ya vimos y les ajá, voy a explicar más o menos qué significa cada línea y sí, físicamente qué podría desempeñar ¿qué puede ese resultado. representar? Ok, sí, profe. Entonces, ¿qué vieron en control? Pues nos quedamos hasta la función de transferencia, hasta plus. No diseñaron controladores en espacio de estados. No, Ok, sí, es que como la tomamos todos el semestre pasado y llegó esto de la contingencia, ya todo fue en línea y no, ya no vimos mucho. ok, Creo es que que lo que la... vimos fue hasta Ajá. la función de transferencia en cuestión de cómo se desempeñaba una gráfica de acuerdo a una función y a unos valores que metíamos, pero en Wolfram, en MATLAB no. Ok, Sí, en MATLAB solamente copiábamos los ejercicios del libro y los compilábamos. pero nunca analizaban el código. No, como tal, No, no. No, luego hasta traían errores. Ujú. ni las Ok, porque gráficas. lo siguiente que me gustaría abordar es, por ejemplo, tomar ecuaciones ya dadas para ciertos modelos y que ustedes parametricen físicamente esas plantas. O sea, básicamente que obtengan los parámetros reales y después ahora sí diseñar los controladores. Esperamos unos 5 minutos. Sí. De por sí preparé una presentación. Al final de la clase se las voy a pasar por aquellos que no puedan ya sea escuchar el audio o visualizar lo que sería la pantalla. Sí, perfecto, gracias. Sí, mejor.
Bueno, vamos a comenzar. Cualquier duda, por el chat de aquí de Webex, porque el WhatsApp no lo tengo a la mano. Entonces, en la clase pasada vimos lo que eran los sistemas de control. En este caso vamos a trabajar con lo que son los sistemas de control de posición angular de un motor de CD, debido a que la mayoría de robots manipuladores utilizan este tipo de motores. Entonces, recordando un poco su materia de dinámica de sistemas, cuando nosotros analizamos un motor, lo hacemos por algo que se llama superposición. Primeramente, calculamos todo el modelo matemático de la parte eléctrica y posteriormente calculamos el modelo matemático de la parte mecánica. Aquí podemos ver la representación de un motor de corriente directa. Si se dan cuenta, este motor tiene parámetros lineales y parámetros no lineales. Entonces, un parámetro no lineal sería la inductancia. Más adelante podemos ver el modelo o la función de transferencia de esta planta. Sin en cambio, este modelo tiene muchos parámetros lineales y no lineales. Ustedes pueden ver, este modelo es un modelo de tercer orden. Lo que nosotros hicimos en la clase pasada fue minimizar el modelo mediante una técnica que se llama reducción de orden y obtener esta expresión en una ecuación de segundo orden. Para esto cancelamos, por ejemplo, lo que fue la inductancia y la fricción y me quedó un sistema de segundo orden con un polo en el origen. Entonces, si ustedes no vieron un modelo de un motor, el KB se encuentra aquí. Vamos a marcarlo. Este KB este KB representa la constante de fuerza contra electromotriz. Después el KI es el par del motor. B es el coeficiente de fricción. El J es el momento de inercia. RA es la resistencia. LA es la inductancia. Y KI es la constante del par del motor. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros reducimos el orden de esta expresión y la dejamos de la siguiente manera. Una variable K, que básicamente es la ganancia del sistema, entre el polo en el origen, multiplica
AS más una constante del tiempo. Ahora, también nosotros suponemos que todo esto multiplica por un retardo. Y este retardo básicamente es el tiempo de muestreo que nuestro microcontrolador, PLC o cualquier dispositivo digital tarda de tomar el dato a visualizarlo o almacenarlo en nuestra interfaz gráfica de usuario. Entonces, ejemplos de lo que queremos realizar, hay varias empresas. Por mencionar algunas, Quanser es una empresa que se dedica a diseñar prototipos para control. Y también estos prototipos bueno, No se escucha. ¿me escuchan? Bien. Entonces lo que tratamos de hacer es un prototipo de pantalla. Este prototipo, pues, en algunas universidades lo tienen. Y básicamente es el control de posición de un motor. Ustedes pueden ver, aquí nos muestra una pequeña descripción. Equipos como estos sí tienen un costo muy caro, de unos 100,000 pesos. Pero básicamente es eso. Es un motor con un tren de engranes y la plataforma Quanser trae su propia librería para MATLAB de lo que nosotros estamos realizando en esta práctica. El objetivo final de esta práctica será, por ejemplo, después de la parte de diseño, implementar ya el sistema físico del control de posición de un motor. Posteriormente podremos hacer controles en cascada, por ejemplo, para un brazo robótico, por ejemplo, de 2 o 3 grados de libertad. Entonces, cada uno de los controles que estamos viendo se implementarán individualmente. Las partes principales, si ustedes pueden ver en la diapositiva, pues tenemos lo que sería el motor, que fue la función de transferencia que ya calculamos la clase pasada. Nuestro error se calculará mediante un sensor de codificación óptico, que básicamente es un encoder. Aquí más adelante vamos a ver algoritmos para poder medir posición, dado que la mayoría de estos métodos, por ejemplo en microcontroladores, emplean interrupciones y también hay varios tipos de encoders. La parte del control es la que estamos diseñando. Sin embargo, la mayoría de sistemas digitales no cuenta con convertidores digital analógico, por lo cual la única manera que nosotros vamos a poder controlar, por ejemplo, la posición de nuestro motor es mediante PWMs o señales cuadradas. Esto también más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, la práctica 1. Primero fue modelar lo que fue la función de transferencia de nuestro motor. En este caso declaramos lo que era el tiempo de muestreo.
o que es lo que les comento, va a ser un pequeño delay que nosotros tendremos en el microcontrolador a nuestro interfaz gráfica. Después la variable, el KM, que es la ganancia del sistema, la dejamos unitaria, y la constante del tiempo la dejamos igual unitaria. En nuestra primera práctica fue diseñar el control proporcional. Entonces, la variable KP6 básicamente es la variable P, que más adelante la calculamos. La parte de saturación era para modelar las condiciones o restricciones físicas de nuestro motor, dado que si trabajamos con un motor de 5 volts, nosotros no podemos inyectarle voltajes mayores o menores, porque básicamente el motor se quemaría. Entonces, lo que hace nuestro saturador es limitar estos picos de voltaje para evitar daños en el motor. Después, la parte del error pues, se calcula entre la consigna menos la señal de nuestro sistema. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto, porque creo que en la gráfica no alcanzaron a visualizar. Si se dan cuenta, tenemos tres entradas. Una corresponde a la salida del sistema, otra va a corresponder a la consigna y la otra corresponde a la salida del control. Entonces, vamos a compartir el primer ejemplo. Ok, este era nuestro control proporcional. Como les comenté, el KP6 es básicamente nuestra variable proporcional, que nosotros le llamamos KC0. Entonces, regresando a nuestro código de MATLAB, lo primero que teníamos que hacer era correr los parámetros de nuestra planta. Una vez que habíamos este método para los valores dados, nos dice que nuestra ganancia proporcional es de 3.87. Entonces, regresamos al Simulink. Por ejemplo, le damos un valor de 30 para que haga nuestro barrido de simulación. Le dábamos correr, esperábamos a que compilara y calculara errores si existieran en el modelo. Y posteriormente vamos a ver la gráfica, que es lo que me preguntó hace rato su compañera. Una vez que el programa ya ha compilado, abrimos lo que es la ventana o el scope y nos tiene que mostrar una gráfica con tres variables. Aquí está. Si pueden apreciar, la primera gráfica corresponde a la consigna o nuestra señal de referencia. La gráfica en amarillo es la señal del sistema, o sea, básicamente lo que haría nuestro rotor del motor. Y la segunda gráfica de control. Esto es la segunda gráfica es lo que le va a entrar de voltaje a nuestro motor. Y la primera gráfica es lo que se va a desplazar el rotor del motor.
Si nosotros pusiéramos una flecha, por ejemplo, si estos fueran radianes, podremos ver que lo que va a hacer este controlador va a empezar a oscilar hasta que llega la referencia. Al ser un control proporcional, la señal es rápida, pero aquí tenemos el detalle que, por ejemplo, hacen varios cambios de giro. Entonces, si ustedes ya hicieron prácticas con algunos motores, cuando ustedes hacen, por ejemplo, switcheos, o sea, que cambian de polaridad, lo que va a hacer es que el motor se va a empezar a calentar. Entonces, este control es un control básico, pero para implementar no tiene una buena... Por ejemplo, vamos a probar el otro método, el primero de Kuwata. Entonces, seleccionamos la parte del código, volvemos a evaluar, y este método nos dice que para los valores dados, calcula una ganancia de 0.47. Regresamos al Simulink. En este caso, podemos abrir la gráfica y le damos en el botón verde de correr. Esperamos otra vez que compile. Y aquí podemos ver que este control es más suave. Sí hay un pequeño cambio de giro, pero no presenta tantas oscilaciones como el anterior, por lo cual tiene un mejor desempeño. Regresábamos a nuestro código, seleccionábamos el tercer método, evaluamos selección, y este método nos calcula una variable para KP de 0.3. Regresamos a nuestra gráfica y le damos correr. Si se dan cuenta, este método ya no tiene cambio de giro. La señal es más lenta, pero evitamos ese problema. No tenemos sobreimpulso y tenemos más o menos un tiempo de estabilidad mayor a los 10 segundos. Por lo cual este método es mucho mejor que los dos anteriores. Por último, evaluamos el último método. Seleccionamos todo. Le damos evaluar sección. Y este nos calcula una ganancia de 0.97. Regresamos a nuestra gráfica. Entonces, más adelante vamos a ver ciertos criterios. O sea, por ejemplo, este método se supone que es el mejor que los anteriores. Pero si nosotros evaluamos, por ejemplo, este criterio de que no quiero oscilaciones, obviamente el método anterior es mejor. Para este caso vamos a dejar solamente ese criterio. Aquel controlador que no me genere oscilaciones y que me dé un tiempo de respuesta lo más rápido posible y que la señal de control no sea muy agresiva. O sea, que no me dé valores muy cercanos a la saturación, que era de 5 volts. Entonces, para este caso, ya simulamos los 4 controladores. Regresamos a la diapositiva. Bueno, más adelante les mostraré lo que era el código. En el controlador 2, lo que nosotros evaluamos era el controlador PI. Si se dan cuenta, a comparación del anterior, no tengo términos temporales, solamente es una ganancia. Al trabajar con términos temporales, aquí van a tener pequeños detalles que ahorita vamos a ver. Lo que pasé, volví a actualizar la pantalla para ahora ya trabajar con el PI.
Entonces, es el mismo modelo, pero aquí ya tenemos dos ganancias. No, voy pausando para evitar esa parte del copiar y pegar. Entonces, en este controlador, la parte del KP4 va a ser nuestra variable proporcional. La parte del KP5 sería nuestra ganancia integral. Esta la vamos a calcular como el inverso de la variable TI. Y la parte del integrador tiene una condición inicial. En este caso la vamos a dejar de 0. Más adelante les voy a preparar una clase para que entiendan qué significa esta condición inicial. Bueno, una vez que configuramos ya nuestro control, regresamos al código de la clase pasada, evaluamos el primer control, le damos clic derecho y evaluamos selección. En este caso nos calculó dos variables. El KC era de 0.5 y el TI de 3.88. Regresamos a nuestra simulación. Igual, si ya no quieren volver a correr todo el programa, le damos doble clic al scope. Bueno, ok, aquí pueden ver la respuesta del primer método. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, nuestra planta tiene un integrador natural, debido a que tiene un polo en el origen. Entonces, utilizar controladores PI nunca nos va a dar una buena respuesta. Entonces, aquí podemos ver que tiene la salida de control es buena, o sea, no saturamos, pero la salida del rotor nos da un sobreimpulso mayor que los métodos anteriores. Entonces, vamos a evaluar otro criterio. En mismo caso, seleccionamos, evaluamos sección, nos calcula otras variables, regresamos a la simulación, volvemos a compilar. Y por ejemplo, este método es más lento, presenta menos oscilaciones, pero satura un poco más al sistema, ya a comparación del anterior. El tercer método, seleccionamos y evaluamos. Regresamos a la simulación, volvemos a correr. Presenta un poco mejor dinámica que el anterior, pero como les comenté, entonces los controladores PI, ustedes los van a utilizar siempre para plantas de primer orden. La parte de los controladores proporcionales para plantas de segundo orden con polo en el origen. Esa sería una conclusión. Entonces voy a pausar. Vamos a ver el siguiente controlador, que sería el PID. Ok, regresamos. El controlador PID es el que básicamente todos utilizan, pero
Su uso principalmente son para plantas de segundo orden que no tengan polos en el origen. Entonces, si recuerdan, esta planta tiene un polo en el origen, por lo cual el PID tampoco es una buena elección. Vamos a evaluar el criterio que les di. Seleccionamos el criterio, evaluamos y calculamos. En este caso nos calculó nuestras tres variables de 15, de 0.7 y de 0.3. Regresamos a nuestra simulación. La parte del KP1 ahí básicamente le vamos a ingresar la variable KC3. En el KP3 le vamos a ingresar el TD3. Y en el integrador será el inverso de TD3. Todos los demás parámetros se quedan igual. Entonces abrimos nuestra gráfica y le damos correr. Si pueden ver, el controlador PID va a ser siempre el controlador más rápido. Sin embargo, este controlador, si pueden ver, si llega a la saturación. Entonces, si nosotros no saturamos nuestro sistema, este nos va a pedir un voltaje mayor. Si, por ejemplo, trabajamos con fuentes de 5 volts, no habría problemas. Pero si trabajamos con fuentes de mayor voltaje, básicamente nuestro motor se llamaba. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con PIDs, porque al inicio siempre va a saturar el sistema. Entonces esta es una pequeña desventaja. Es un controlador rápido, pero tenemos mucha oscilación. Entonces regresemos a nuestra diapositiva. Nos falta ver el controlador PD. Entonces le voy a pausar, voy a actualizar y vamos a evaluar. Para la parte de este controlador, solamente creo les pasé más referencias. De los tres anteriores, este es el que debería presentar una mejor dinámica. Vamos a volver al primer caso. Seleccionamos y evaluamos. Regresamos a nuestra simulación. Le damos doble clic a la pantalla y compilamos. Entonces aquí pueden ver que el primer controlador es mucho más eficiente que el PI, que el PID. Sin embargo, es un controlador rápido, por lo cual también satura nuestro sistema al inicio. Entonces aquí hay que tener cuidado cuando lo implementemos, porque si no saturamos la salida de control, podemos quemar nuestro motor. Vamos a evaluar el segundo método. Mismo caso, evaluamos, nos da diferentes variables. Regresamos a nuestra simulación, le damos correr y este nos da una señal todavía más rápida, pero ya estamos saturando tanto la parte positiva como la parte negativa. Evaluamos el tercer método. Regresamos a simulación. Este método es igual de rápido que el anterior. Sin embargo, la saturación ya es menor.
Solamente nos da un pequeño pico y este se estabiliza. Por lo cual, este método a comparación de los anteriores, para el PD, es mucho mejor. Volvamos al antepenúltimo. Nos da diferentes variables. Volvamos en la gráfica. Nos da una respuesta muy similar. Por último, el último método. También evaluamos. Pero si se dan cuenta, en este método nos da un parámetro de diseño. En este caso sería TCL. Esta TCL nosotros podemos ir jugando para encontrar la variable óptima. Y nos dice que tiene que ser entre lo que sería nuestro tiempo de muestreo y 2 veces el tiempo de muestreo. Nosotros vamos a seleccionar una variable que se encuentre dentro de este rango y el método nos va a calcular la variable teniendo cierta estabilidad. Entonces, por último, evaluamos y nos da una respuesta similar. Entonces, con este método no podemos obtener una mejor respuesta que los dos últimos. Entonces, esto fue lo que ustedes realizaron en la clase pasada. Lo que vamos a ver más adelante van a ser los próximos 6 métodos. Y se dieron cuenta, no nos llevamos ni media hora. Por lo cual los siguientes 6 métodos los vamos a ver en media hora también. Y básicamente en esto no les voy a pedir reporte. Lo único que les voy a pedir es que los entiendan, que los implementen y que los evalúen. Entonces damos un pequeño break de unos 15 minutos y a las 4 los veo otra vez aquí.